Y comenzamos. Estamos transmitiendo. ¿Me avisas, Carito, cuando estamos transmitiendo? Hola, buenas tardes a todos. Ok, te aviso. Que nos están pidiendo el link desde Facebook, desde WhatsApp y desde Twitter. Hola, Felipe. Estamos transmitiendo en el Facebook. Ya, súper, muchas gracias, Carito. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos al grano. Hoy día hemos pedido a 3 destacadas académicas, doctoras en Derecho, que nos pueden ayudar a aclarar algunos aspectos del borrador de la nueva Constitución y en particular haciendo énfasis en los aspectos que cambian respecto de la actual Constitución o la vieja Constitución respecto de la nueva Constitución. Por eso le hemos puesto al nombre de esta reunión Innovaciones, porque creemos que ese es un enfoque interesante comparando con la antigua. Entonces, para ir al grano, tenemos 3 académicas y vamos a hablar de 3 temas separados. Cada una de ellas va a tener 10 minutos para comentar algunos aspectos y posteriormente abriremos un espacio de preguntas. Vamos a partir hablando con el tema de medio ambiente, derechos de la naturaleza y estatuto del agua. Y yo quiero contarles que en Chile, una cuestión que a nivel comparado más o menos poco habitual, quien puede beber el agua y usarla es el que es el dueño de los derechos de agua. Es decir, si yo soy dueño del agua, yo puedo venderla, arrendarla, ponerla en hipoteca, heredarla, comprarla. Como uno puede comprarse un auto o un Chocman. Y eso implica que hay ocasiones en que el que es el dueño del agua la usa para regar paltos y río abajo hay un pueblo que no tiene agua para beber. Y esa fue una de las cuestiones que nos trajo a esta profunda crisis climática, perdón, a esta profunda crisis política, entre otras cosas como consecuencia de la crisis hídrica, y entendiendo que esto es uno de los problemas principales, que no solo deja comunidades sin agua, sino también, por ejemplo, humedales u otras situaciones, es que le vamos a pedir a la profesora Verónica Delgado si pudiera contarnos los aspectos generales de las innovaciones en materia de medio ambiente y agua. Así que, por favor, tiene la palabra. Está silenciada, profe. Sí, muchas gracias por la invitación, vicepresidente de la convención. Los saludo a todos y en especial a mis queridas colegas con las cuales no habíamos estado juntas todavía en un seminario. Yo voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve. Sí se ve. ¿Se ve bien? Y entonces vamos a hablar de las innovaciones que hay en materia ambiental y vamos a bajar el discurso al tema del agua, porque como bien decía nuestro vicepresidente, ha sido un tema relevante desde hace muchos años porque tenemos mega sequía y sobre todo en el estallido social. Ahora vamos a comparar la Constitución del 80 de hace 40 años en materia ambiental con el borrador de nueva Constitución. Y desde ya vamos a decir que ambos textos responden, adelantemos de inmediato a nuevos contextos y enfoques. El contexto de hoy no es el de hace 40 años. Hoy tenemos una crisis climática. Sobre todo nosotros en Chile somos muy vulnerables a la crisis hídrica, es decir, a la mega sequía, pero también tenemos otros eventos extremos como las olas de calor, los mega incendios forestales, las lluvias extremas, y además hay una crisis ecológica de pérdida de biodiversidad, de pérdida de bosques, de especies, etc. Y de enfoque,
Les podría decir yo que a diferencia del neoliberalismo que estaba tan presente en la Constitución del 80 y que queríamos crecer económicamente y en el fondo basar nuestra economía en extraer nuestros recursos naturales y venderlos todos en bruto y no aplicarles tecnología ni neurona, ahora hay, bueno, sabemos un estado social de bienestar, pero desde lo ambiental es claramente un enfoque ecológico transversal en toda la Constitución. ¿Qué tenemos hoy día en la Constitución de 1980? Tenemos 7 ideas fundamentales y todas las 7 en un capítulo de la Constitución que es derechos fundamentales. En verde, lo ambiental, es decir, casi nada. Primero, que el Estado garantizaba a todas las personas el derecho a vivir de las personas, solo de las personas, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, solo limitado a esa hipótesis, medio ambiente libre de contaminación. A pesar de ello, tenemos zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví contaminadas. En segundo lugar, que cuando veamos que ese derecho sea afectado, podemos ir a la Corte de Apelaciones a presentar un recurso de protección, nosotros los afectados, para que la Corte de Apelaciones tome una medida que termine con esta situación de contaminación. Lo presentamos en Quintero Puchuncaví, se ganó, pero la sentencia no se está cumpliendo. Luego, abajo, está lo otro ambiental, que hay un deber del Estado chiquitito, de preservar la naturaleza, o sea, de no tocar la naturaleza, y este deber se cumple porque el Estado de Chile tiene área protegida, y hasta ahí llegamos, no hay otro deber. Y luego en gris tenemos otros derechos que nos dan mucho problema a nosotros los que queremos defender el medio ambiente. El primero es una garantía establecida que consagra la libertad para que nos hagamos dueños de todo. La regla es que nos podemos hacer dueños de todo, salvo cuando una ley diga que algo es del pueblo o de la nación, como el agua, o algo común a todos, como el aire. El resto nos podemos apropiar de todo. Segundo, que la Constitución garantiza la propiedad sobre toda clase de bienes, como mi casa, por ejemplo, y es un derecho humano, un derecho fundamental, sí, en muchas partes, en todas partes, pero aquí se garantizó que tenemos propiedad sobre derechos, como los derechos de agua o las concesiones mineras. O sea, yo no soy dueña del agua, pero soy dueña del derecho que tengo para sacar agua. Y luego tenemos 2 normas que no son malas, que permiten poner por ley limitaciones, restricciones u obligaciones ambientales a la libertad de empresa y al derecho de propiedad. Estas normas son buenas. Permitieron estos 40 años que el legislador hubiese impuesto restricciones, limitaciones y obligaciones. Pero esto no pasó. Esto no pasó, tenemos muy pocas leyes ambientales. ¿Y por qué no pasó? La profesora Galdames dice, no, es que estas cláusulas se quedaron como dormidas en la Constitución. La profesora Hervé dice, no, es que estas normas no tuvieron la fuerza contra la fuerza del derecho de propiedad y que todo era inconstitucional. Yo digo que fueron bloqueadas. Cada vez que queríamos tener leyes, se nos decía, no, esto es inconstitucional. O el profesor Guiloff dice que ni siquiera eran bloqueadas porque había un temor en el Congreso Nacional y cuando leían algo que podía afectar el derecho de propiedad o la libertad de empresa, decían, no, mejor no legislemos, no a la idea de legislar. Eso es lo que tenemos. ¿Qué podríamos tener con esta nueva constitución en ambiental? Muchísimo, muchísimo. Mire, lo que tenemos lo hemos ido arreglando. O sea, desde lo antropocéntrico, estos derechos de las personas, lo cambiamos. Ya no es solo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces ya vamos a poder proteger en situaciones que no necesariamente son solo de contaminación.
El recurso de protección se cambia por una acción de tutela, ya no vamos a las cortes de apelaciones, sino que vamos a nuestros tribunales ambientales que saben de ambiental y mucho, y ahora vamos a tener uno por cada región. Además, ya no tenemos que probar solo ilegalidad, si en este país hay pocas leyes ambientales, era muy difícil probar algo ilegal. Vamos a poder probar ilegalidad o arbitrariedad. Además, antes solamente podía interponer el recurso el afectado. Ahora se entendió que lo ambiental nos afecta a todos y podrá ejercer esta tutela la Defensoría de la Naturaleza que se va a crear o cualquier persona o grupo, las comunidades, ¿verdad? Y antes teníamos un plazo de 30 días corridos, que las comunidades no se alcanzaban ni siquiera a organizar ni a entender el problema, empezaban a presentar denuncias, nadie les contestaba y ya se pasaba el plazo. Y ahora el plazo es mientras persista la amenaza ambiental, la perturbación o la privación. ¿Qué pasó con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? ¿Es el único que estamos consagrando? No. Los derechos ambientales ahora crecen a muchos más. Está el derecho a un aire limpio, el derecho a la información ambiental, a la participación ambiental, al acceso a la justicia, es decir, Escazú. Tenemos derecho a la ciudad y derecho al territorio, el derecho a un mínimo vital de energía y el tan anhelado derecho humano, por fin, al agua y al saneamiento para todas las personas. ¿Qué pasó con la libertad de empresa? Le pusimos ahora, la mantuvimos, pero le pusimos que su ejercicio debe hacerse protegiendo la naturaleza. ¿Qué pasó con las restricciones y obligaciones que eran para proteger el medio ambiente? Se le agregó también la naturaleza. En el derecho de propiedad nos podemos hacer dueños de todo, salvo de las cosas comunes a todas las personas y de los bienes que son inapropiables y que los vamos a ver a continuación. Aquí hay un cambio fundamental. La única vez que la Constitución mencionaba el agua era para decir que había propiedad sobre los derechos de agua. Ahora se menciona el agua en muchas partes y se estableció expresamente que no hay propiedad sobre los derechos de agua, que es una regla general en casi todas las partes del mundo. No dijimos nada de las concesiones mineras, así que se lo dejaremos a la ley, y todo propietario tendrá la función social, que antes decía que incluía la conservación ambiental, pero ahora se redactó mucho mejor. Y se dijo que todo propietario puede sufrir limitaciones por ley en base a la función social y ecológica. Y el legislador o los jueces irán en el tiempo adaptando a este concepto de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Qué más tendríamos? Porque eso es lo que teníamos ya, que lo arreglamos. Pero ¿qué nuevo tenemos? Tenemos nuevos principios consagrados en la Constitución. El principio del buen vivir, de la responsabilidad, el preventivo, el precautorio, el de justicia ambiental, el de progresividad, es decir, siempre avanzar en la protección ambiental, el de la solidaridad con todas las generaciones para dejarles algo a los que vienen, y el principio de acción climática justa. Además, toda decisión en materia ambiental deberá tomarse con un enfoque de equidad y solidaridad, y miren qué lindo, equidad y solidaridad entre territorios, las zonas rezagadas, entre las comunidades, el mundo rural, y entre las generaciones, entre nosotros y los que vendrán. Se dice por la Constitución, se reconoce, somos la primera Constitución después del Acuerdo de París, que trata de la lucha por el mundo contra el cambio climático. Somos la primera Constitución después de este acuerdo y declaramos crisis ambiental y ecológica. Y en azul siempre encontrarán los deberes del Estado, es decir, el deber del Estado de protegernos de este cambio climático, de luchar contra él y además de proteger siempre a la naturaleza. Porque si protegemos los bosques, protegemos los humedales, ellos capturan carbono. Entonces hay que luchar contra el cambio climático con las soluciones basadas en la naturaleza. Hay claramente un cambio de paradigma. Junto a lo antropocéntrico entra de lleno un enfoque ecocéntrico. Se define el Estado de Chile como un Estado ecológico, se reconoce
que las comunidades, que las personas tenemos una relación indisoluble con la naturaleza. Me encanta que se diga que todo el Estado, no el Ministerio de Medio Ambiente nomás, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura, todos ellos deberán tener una administración ecológicamente responsable. En esta visión ecológica se reconoce, y esta es la segunda constitución en el mundo en hacerlo, que la naturaleza tiene derechos a que se respeten sus ciclos, tiene derecho a que si un río es contaminado, se repare, se limpie, es decir, se restaure. Y el Estado en azul tiene la obligación de proteger estos derechos, de respetarlos, de promoverlos. ¿Quién los va a defender? Todos nosotros, cualquiera de nosotros, y además la Defensoría de la Naturaleza, podemos ir a tribunales ejerciendo la acción de tutela. Pero sepan además que esta visión ecológica nos dio estatutos particulares para los bienes más valiosos, para las áreas protegidas, para los ecosistemas marinos costeros, para nuestra Antártica, para los glaciares, la biodiversidad, las semillas, los humedales, los bosques, los suelos, los minerales, la atmósfera y nuestras queridas aguas. A veces son normas cortitas, pero haberlos incluido significa darles una importancia para que Chile pueda seguir creciendo, pero de manera sostenible. Los deberes son proteger, cuidar, conservar, restaurar, son distintos según el bien. Los instrumentos son la ordenación del territorio, la gestión integrada, las prohibiciones. Hay pocas prohibiciones en constituciones, pero aquí hay una, la prohibición de realizar la minería en los glaciares. Y se dice que hay que hacerlo con enfoque descentralizado, de acuerdo a las necesidades territoriales, con equidad, etc. El Estado se transforma en un custodio de los bienes comunes naturales, un mecanismo reforzado de protección ambiental donde se le fijan nuevos estándares y él debe rendir cuenta en tribunales y cualquier ciudadano lo podrá llevar a tribunales si él no cumple con estos deberes. ¿Cuáles son estos deberes? Asegurar que ciertos bienes que hemos denominado comunes se mantengan para las generaciones futuras. Están a mano izquierda el mar, el fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares, los humedales. Hay bienes privados aquí también, ¿ah? Los humedales pueden ser privados, los bosques nativos pueden ser privados, los suelos pueden ser privados, y no importa, el Estado es custodio igual de los inapropiables y de los privados. De los privados, por ejemplo, no se asusten, porque si usted es dueño de un bosque nativo, siempre se ha podido regular por el Estado el uso y goce y se le pide a usted, por ejemplo, un plan de manejo. Lo que queremos ahora es que el Estado custodio asegure que ese bosque nativo logre mantenerse para el futuro, y entonces vamos a hacerle zonas, áreas de protección, vamos a tener diversificación del paisaje, distintos instrumentos para estos bienes que pueden ser privados. Pero cuando se trata de los bienes comunes inapropiables, que en el fondo son de todos nosotros y de las generaciones futuras, el Estado custodio debe conservarlos, debe restaurarlos. Miren qué lindo, debe administrarlos de manera democrática, escuchando a todos. Piensen en el agua, que en el agua las decisiones las tomemos todos los actores relevantes de la cuenca, que cuando yo vaya a dar una autorización para usar un bien común, haya equidad en quienes puedan postular ese bien, y que no gane como hoy día, que si dos compiten por el agua, un servicio sanitario rural y una minera compiten durante 6 meses y el agua no alcanza para los dos, la solución es un remate. Eso no puede ser, porque ahora el Estado custodio debe administrarlos de manera equitativa. Y debe haber equidad incluso cuando se parte y se da una autorización. Y como además hemos visto que las concesiones mineras son distintas a las del agua, y son distintas a las de la geotermia, y son distintas a las marinas, algunas son temporales, el agua es perpetua, unas son revocables, el agua nunca se revoca, etc.
El Estado custodio ahora tiene que tener un régimen común para todas las autorizaciones sobre bienes comunes, naturales e inapropiables. Van a ser siempre temporales, siempre van a caducar si te portas mal, siempre se pueden extinguir, te las pueden revocar si no cumples con el uso para lo que lo pediste, hay obligaciones específicas de conservación y siempre todo ello debe tributar al beneficio colectivo. No puede ser como hoy que el ejercicio de los derechos de agua perjudique a una comunidad como Petorca. Eso no ¿Profe? puede ser. No hay beneficio ahí colectivo. Vámonos al agua, ¿Profe? ¿sí? Sí, que llevamos 17 minutos. Tenemos que ir cerrando Perdón, porque si no, no va a quedar espacio para las preguntas. discúlpeme. Se consagró el derecho humano al agua, hay que proteger el ciclo hidrológico, vamos a tener gestión integrada de cuenca, que éramos el único país que no lo tenía de todos los países OECD, vamos a tener consejos de cuenca para escuchar a todos los usuarios, una agencia nacional del agua y usos prioritarios, es decir, cuando se compite por el agua, primero a la gente y segundo al ecosistema para que el río no se seque. Termino diciendo como profesora que me parece muy importante que se consagre dentro del derecho a la educación, que uno de los fines de la educación sea respetar los derechos humanos y de la naturaleza y lograr la conciencia ecológica, y que el Estado tenga en azul el deber de fortalecer y de permitir formar la conciencia ecológica. Muchas gracias y disculpen por el tiempo que me tomé. Fue la emoción, oye, fue la emoción. Perdón. Muchas gracias, profe. Vamos a anotar las preguntas que tenga la audiencia sobre esto. Yo también tengo algunas, pero antes quería que pasáramos a la segunda parte, donde vamos a invitar a la profesora Yanira Zúñiga a referirse a algunas novedades o aspectos fundamentales que tienen que ver con los derechos fundamentales. Y a modo de encuadre muy puntual, yo quería contarle a las personas que nos están escuchando que en la Constitución actual, para hablar de los derechos, nos referimos a los derechos de las personas. Y punto, sin más. Y cuando hablamos de las personas, se entiende que son las personas de carne y hueso, digamos, y también las personas jurídicas. Y persona jurídica es la forma que utilizamos para referirnos a las empresas, fundaciones u otras instituciones. Entonces, cuando se dice que las personas tienen derecho a, en la Constitución actual se entiende que hay personas humanas y a empresas. Y eso, por cierto, que en algunas oportunidades hace que nos quedemos cortos o que la protección de las empresas incluso pudiera llegar a estar al mismo nivel que la de las personas. Y en relación a eso, esta propuesta de nueva Constitución tiene algunas novedades sobre qué se entiende por persona y sobre quiénes son los titulares de derecho. Y sobre eso nos va a hablar, entre otras cosas, la profe. Así que, por favor, profe, le damos la palabra, siendo las 19:30. Adelante. Vale, muchas gracias a la convención y en especial a su vicepresidente por la invitación. Voy a compartir pantalla también para apoyarme de unas láminas. Yo voy a tocar algunas cosas muy generales, voy a poner también un temporizador, porque evidentemente, como les voy a comentar, si han tenido la oportunidad de leer el borrador, si no, por supuesto, léanlo, van a ver que hay un ejercicio bien amplio de desarrollo de derechos fundamentales. Aquí voy a tratar de mencionar los rasgos más generales y por qué me parece importante esos desarrollos, y los voy a tratar de sistematizar, o sea, darles una lectura general, ¿no? ¿Cuál es la interpretación o cuál es la orientación que podemos decir que le van a imprimir a nuestra vida social el reconocimiento de esos derechos, que al final de eso van las constituciones, ¿no? Generar una especie de acuerdo sobre cómo nos percibimos como sociedades y cómo nos gustaría vivir y armonizar nuestros distintos intereses. Y por eso traigo a colación una primera idea que no está puesta en términos estrictamente no reproduce exactamente las palabras que utiliza este constitucionalista, la he simplificado un poquito para que se entienda, que es un constitucionalista alemán, Peter Haberle, que sostiene que la Constitución tiene una cuota siempre de utopía. Y esta es una idea que me parece bien novedosa, porque quizás se le ha reprochado a esta Constitución, o hay cierta suspicacia sobre esta idea de crear
una especie de horizonte, un lugar hacia donde vamos, sobre todo a través de la regulación de los derechos, y que podría, dicen algunas personas, no ser muy realista o costar caro, etcétera, ¿no? Es una serie de suspicacias. Y yo diría que esto es lo normal en las constituciones, ¿no? Y como verán, por eso he citado adrede a un alemán, ¿no? Que son personas además que tienen probablemente un sentido del pragmatismo mucho más agudizado que en Latinoamérica, también en el constitucionalismo europeo se reconoce que las constituciones nos marcan horizontes a seguir, y en este sentido esos horizontes son siempre aspiraciones, y esas aspiraciones van cambiando con los contextos, y por eso las fotos que les voy a estar mostrando aquí, porque me parece que es previsible que, también como decía la profesora Delgado, en la discusión que tenemos hoy en día, con otros tipos de actores en esa discusión, ¿no? Una convención constitucional muy plural, con la incorporación de personas que no han estado en las discusiones políticas, al menos no en la constitución del 80, que además sabemos que ha tenido restricciones bien evidentes desde el punto de vista de su pluralismo en el otorgamiento de esa carta constitucional, y también diría yo en su aplicación a lo largo del tiempo. Es decir, no solo tiene un pecado de origen, sino que ha tenido problemas también para capturar un pluralismo democrático posterior. Y obviamente en el caso de los derechos hemos pasado de momentos en que quienes pensaban y entendían los derechos eran estas asambleas que en el mejor de los casos sí eran abiertas, estaban constituidas solo por hombres, a un momento en que nos preocupamos de incorporar a más mujeres. He puesto también la foto de Eleanor Roosevelt para mostrar cómo también en la salida hacia el derecho internacional, que es algo que también incorpora este texto constitucional, refuerza el dispositivo de diálogo con los derechos fundamentales que están recogidos en normas internacionales, no solo en tratados internacionales, y cómo cuando lo abrimos una discusión más abierta, como ha hecho también el constitucionalismo latinoamericano, incorporando a sus pueblos originarios, bueno, es evidente que van a aparecer otros intereses, ¿no? Y es evidente que van a aparecer otras miradas. En particular, y como ya decía el vicepresidente de la convención, hay otra mirada de los derechos que es bastante evidente, por decirlo en términos simples, que para eso estamos, ¿no? Para tratar de ponerlo en un lenguaje más llano. La lógica de los derechos en la Constitución chilena era una lógica que traducía mucho esta idea de que cada uno se rasca con sus propias uñas. A esto es lo que se le ha llamado el neoliberalismo, ¿no? Que sobre todo estaba plasmado en la manera en que los derechos se consagraban con una protección muy fuerte a derechos individuales, sin reconocimiento de derechos colectivos, con derechos sociales que de derechos sociales solo tenían el nombre, con una baja protección de la naturaleza, sin reconocimiento de grupos que son especialmente vulnerables a la discriminación, etcétera, ¿no? Esos eran los rasgos que aparecen con mucha claridad en la manera en que se regulan los derechos en la Constitución actual. Y por supuesto, las cláusulas que he elegido, que no son las únicas, ¿no? Muestran cómo ya hay un cambio, y yo diría que los derechos no son más que el instrumento jurídico que nos permite comprendernos de mejor manera en términos de nuestro lugar en el mundo y la manera en que cómo nos comprendemos relacionándonos con el Estado y con el resto de las personas y con nuestro entorno. Es decir, los derechos tienen una mirada no solo sobre nuestra naturaleza humana, sino también sobre nuestras relaciones sociales. Y cuando el texto, el borrador dice otras cosas, ¿no? Dice que Chile, ya se recordaba antes, un Estado social y democrático de derecho, lo que hace es alinear al constitucionalismo chileno, a la sociedad chilena, con una tradición que está poblando el mundo desde el periodo entre guerras del siglo pasado. Es decir, recién nos estaríamos poniendo al día con esa idea de que el Estado está llamado no solo a asegurar nuestras libertades, sino también asegurarnos ciertas cuotas de dignidad, ciertas cuotas de igualdad y apoyarnos en esos momentos en los que somos más vulnerables. Somos vulnerables porque tenemos enfermedades, somos vulnerables porque llegamos a una mayoría de edad o porque estamos en nuestros primeros tramos vitales.
somos vulnerables porque perdemos el trabajo, etcétera, ¿no? Esas vulnerabilidades que son parte de la vida humana aparecen con mucho más protagonismo en el texto constitucional. Y al reconocer que nuestra vida está asignada, y no hay nada de malo en reconocerlo, es bastante realista el planteamiento, por la vulnerabilidad, reconocemos que el Estado tiene una obligación de apoyarnos progresivamente. Se ha dicho mucho que esto va a ser muy caro, pero la lógica de la Constitución es que este es un trabajo a largo aliento. Y entonces, este principio de progresividad, o de que el Estado debe comprometerse progresivamente, es decir, de más en más con sus presupuestos a cubrir estos derechos. Por supuesto, no va a ser de la noche a la mañana, sino que esto va a ser un ejercicio que va a empezar a ocurrir si se aprueba el texto constitucional de aquí en adelante, ¿no? Y que se debiera ir reforzando en los distintos presupuestos, ¿no? Y como se decía antes, aparecen otros titulares de derechos, no aparecen las personas jurídicas. Esto no significa que las personas jurídicas no se le reconozcan algunos derechos específicos. Como ya decía la profesora Delgado, sí tienen reconocimiento, por ejemplo, en la libertad económica o en el derecho de propiedad, pero ese lugar, esa equiparación que hace la Constitución del 80 y la manera en que se ha aplicado entre la protección que se le debe a los individuos y las personas jurídicas, es yo creo reajustada en términos adecuados, y al mismo tiempo aparecen otros sujetos, ¿no?, que permitan que la idea de los derechos se expanda de nuestros intereses individuales a los intereses colectivos, no solo por los grupos o por los pueblos indígenas, sino porque aparecen otros colectivos discriminados, aparecen los consumidores, aparecen otros grupos de personas, como verán enseguida aquí, ¿no? Al hilo de esta idea de que las personas somos vulnerables, tenemos interdependencia, debemos ser cuidados, aparece otra visión de nuestras relaciones sociales, ¿no? He recogido algunas de los artículos que están mostrando, ¿no? Por ejemplo, el artículo sobre la persona dice que las personas nacen y permanecen libres e interdependientes, se le agrega esta idea, ¿no?, que luego se repite también cuando se describe, cuando hay una definición de estos derechos fundamentales, que además utiliza una fórmula que viene del derecho internacional de los derechos humanos, que no hay derechos de primera y de segunda categoría, sino que los derechos son indivisibles e interdependientes entre sí. Y aparecen una serie de sujetos para los que no teníamos regulación y teníamos verdaderas piedras en el zapato en el derecho constitucional, y los tribunales, cuando aplicaban normas, lo hacían de una manera muy, muy incierta. Uno de los casos fundamentales, ¿no?, es la poca protección que han tenido los niños, niñas y adolescentes bajo la Constitución chilena, al punto de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes quedan absolutamente precarizados y muchas veces subordinados a las preferencias de sus padres. Esto no significa que el texto constitucional, en la propuesta, no reconozca los derechos de los padres, pero equilibra, no les reconoce una subjetividad, les reconoce una individualidad a esos niños. Aparecen las personas mayores. En sociedades longevas es evidente, como las nuestras, que las personas mayores deben tener mejores garantías. Aparecen las personas en situación de discapacidad. Y una serie, y con esto ya voy terminando, yo diría que las constituciones también son el reflejo de nuestras heridas sociales, y como sabemos, una de las grandes heridas de nuestra historia reciente es precisamente la comisión de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Aparecen una serie de cláusulas de reconocimiento de que existen esos crímenes específicos, de reconocimiento de derechos asociados a esos crímenes, verdad, memoria, reparación, justicia. Aparece incluso cláusulas progresivas que reconocen que el desplazamiento de grandes grupos poblacionales va a ocurrir no solo por violaciones de derechos humanos, sino también por razones climáticas, ¿no? Aparecen, por supuesto, se refuerza todo el dispositivo de derechos sociales, salud, educación, fortalecimiento del régimen sindical, protección del trabajo, por nombrar aquellos que están en la constelación de los derechos fundamentales sociales, y a la vez las obligaciones prestacionales del Estado, y aparece un rol mucho más robusto de lo público. Se supera esta idea de que el Estado no puede intervenir, esta famosa idea del Estado subsidiario cede, ¿no?, en este texto constitucional. Esto no significa que las personas privadas no tengan
a través de sus asociaciones, un lugar, ¿no?, en estas interacciones, pero el Estado adquiere el lugar que siempre debió haber tenido, como el principal garante de estas pretensiones. Y aparecen, y con esto voy terminando, también una serie de derechos nuevos, ¿no?, como el derecho al cuidado, los derechos de género, que tienen un desarrollo legal, pero se refuerzan, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda digna. Aparece una cláusula de autonomía que no la teníamos, no está en el texto constitucional actual. Es decir, no tenemos una protección a nuestra libertad, ¿no? Solo hay protecciones a las libertades específicas, pero cuando nos preguntamos si tenemos autonomía para decidir ciertas cosas, no tenemos una cláusula específica bajo el régimen actual, y aquí aparece un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y por último, yo destacaría también el desarrollo de la función social de la libertad de expresión, que es algo que es fundamental para el pluralismo. Las obligaciones de garantizar mejor pluralismo en la prensa son fundamentales para el robustecimiento democrático. Así que mi valoración respecto del régimen de desarrollo de derechos fundamentales es una evaluación muy positiva en términos de los desarrollos. Creo que es una constitución que nos alinea con aquellas cosas que teníamos pendientes y es precursora en muchas otras, ¿no? Y entonces es una constitución que está reparando nuestro pasado, pero al mismo tiempo está con una visión muy clara de futuro. Yo me quedaría en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por la presentación. También tengo anotadas algunas preguntas, pero vamos a pasar a la tercera y última parte con la profesora Miriam Enríquez, y la idea es que puedan escribir en el chat o por el Zoom o por el Facebook sus preguntas para que después podamos formularle a las tres profes. La última parte tiene que ver con algo, mira, la profe Delgado habló de las cuestiones que están asociadas a la protección de la naturaleza. La profesora Zúñiga se refirió a las cuestiones que están asociadas a la protección de los derechos, principalmente de las personas y de los grupos, ¿cierto? O derechos colectivos. Y bueno, una vez que esté todo esto funcionando, alguien o algo debe proteger y promover que efectivamente se cumpla lo que está contenido en la Constitución. Y por eso es que en el mundo existen tribunales constitucionales o cortes constitucionales o Corte Suprema o instituciones que protegen que la Constitución se cumpla. Y en Chile tenemos el Tribunal Constitucional, que todos lo conocemos y tiene mala fama. Y tiene mala fama porque muchas demandas y transformaciones sociales que se han querido instalar no se han podido hacer con ocasión de que el Tribunal Constitucional no lo permite. Y una de las cuestiones que yo les voy a contar, le preguntaron a la Comisión de Venecia, un grupo de expertos europeos, qué opinaban del Tribunal Constitucional chileno. Y ellos dijeron, mira, algo que es muy raro es que antes de que las leyes se hagan y salgan, antes de que las leyes estén publicadas, el Tribunal Constitucional dice, no, eso está mal, y las tira para atrás. Y eso se llama control preventivo, porque antes de que la ley salga, a modo de prevención, esta Corte mete mano. Y eso hace que en la práctica es como si hubieran tres cámaras, la Cámara de Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional. Así que sobre eso hay harta innovación, hartas cuestiones, y sobre eso nos va a hablar la profe Miriam Enrique. Así que por favor, profe, adelante. Muchas gracias, Gaspar. Muy buenas tardes, vicepresidente. Un gusto estar aquí junto a todos y todas ustedes. Escuché atentamente las intervenciones previas, realmente fantásticas, así que agradezco nuevamente esta oportunidad de conversar de un tema que aparentemente es muy técnico, pero que es muy importante. Prácticamente Gaspar señaló el 50% de mi presentación con la introducción, pero vamos a tratar de decir algunas cuestiones novedosas. Por lo pronto, ¿por qué es importante esta temática? Y es porque justamente el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, ya en el borrador de texto constitucional, lo que hacen es asegurar una de las características principales de la Constitución, que es su carácter supremo. Entonces, cuando uno piensa en las constituciones, suele decir cuál es la característica que la distingue del resto de las leyes, de los reglamentos, de los decretos, y es justamente que la Constitución tiene ese valor más importante que nosotros le decimos supremacía constitucional. Pero no basta con que la Constitución se declare suprema, porque claramente esto sería insuficiente. En realidad hay muchas cosas que nos permiten preguntarnos por qué una Constitución es suprema. No lo podemos abordar en estos minutos, pero en definitiva hay como mecanismos para asegurar que esa Constitución tenga este carácter, y uno tiene que ver con algo que ha estado muy presente en estos días de debate, de discusión, que es la rigidez constitucional, y por otro lado, una de las cuestiones que permite asegurar el carácter supremo de la Constitución
es su garantía jurisdiccional. Y digo jurisdiccional no porque tenga que ser un tribunal de justicia, sino que porque tiene que ser un tribunal que ejerza, o un órgano que ejerza jurisdicción, que idealmente vele por esta supremacía constitucional. Por estos días hemos estado, como decíamos, muy preocupados sobre la rigidez constitucional. Ya porque nos cuestionamos que la Constitución aparentemente es una Constitución flexible, que se podría modificar por simple mayoría, lo digo en condicional porque todavía hay espacio quizá para resolver este asunto, y también porque ha estado sobre la mesa en el debate la posibilidad de que la Constitución por varios años, hasta el 2026, se ha estado diciendo pueda ser rígida y que se pueda modificar solo por 2/3. La rigidez, en definitiva, lo que evita es que una ley que sea contraria a la Constitución la derogue. Esa es la idea. Pero la garantía jurisdiccional de la Constitución, que es lo que en alguna medida quiero señalar, implica que cuando una ley es contraria a la Constitución no la derogue, sino que se declare inconstitucional o se declare inaplicable. Entonces, esta es la labor que en términos muy sencillos realiza hoy el Tribunal Constitucional y que ya el borrador de texto constitucional ha puesto, digamos, en responsabilidad de un órgano nuevo que es la Corte Constitucional. Con esto quiero graficar la importancia del órgano. Lo que está haciendo este órgano en definitiva, y tal así lo dice el borrador, es garantizar la supremacía constitucional, ejercer la justicia constitucional. ¿Por qué se plantearon cambios a este órgano? Yo les diría que esta es una de las cuestiones que venía conversándose con mucha fuerza antes del inicio del proceso constituyente. De hecho, el 18 de octubre del 2019, en las Jornadas Nacionales de Derecho Público, discutíamos sobre el choque de trenes, esta discusión, esta disputa entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional para cambiar el Tribunal Constitucional, a metros de la Plaza hoy de la Dignidad, donde claramente estábamos discutiendo este tema ya antes del proceso constituyente. Y en definitiva, una de las cuestiones que más se reprochaba del Tribunal Constitucional es el llamado carácter contramayoritario u objeción democrática de este órgano. ¿Qué significa en términos muy simples? Que un órgano que no tiene una elección democrática, como es el Tribunal Constitucional, podía impedir la entrada en vigencia de proyectos de ley sobre asuntos políticamente muy sensibles y relevantes para la sociedad, que ya habían sido discutidos y aprobados por ambas cámaras del Congreso. Tal como decía Gaspar en la introducción, esto de facto convertía al Tribunal Constitucional en una tercera cámara no electa ni representativa. Entonces esa problemática se acentuaba, se agudizaba mucho más en el supuesto de leyes orgánicas constitucionales, en las que el control, además de ser previo y preventivo, que son cuestiones distintas, era además obligatorio. Al criterio o a la situación esta del carácter contramayoritario del Tribunal Constitucional se agregaron otras objeciones. Hay muchas objeciones en realidad a esta temática, pero yo centraría otra objeción a la integración del Tribunal Constitucional, porque muchos nombramientos fueron no de personas idealmente especializadas, sino que con un carácter más político, y eso generaba también una politización del órgano. Entonces, en los minutos que me van quedando, que tomé nota de la hora, la idea es hablar sobre principalmente las atribuciones del Tribunal Constitucional y también la integración. Hay muchos más aspectos que señalar, pero al menos estos dos son los más controvertidos. ¿Por qué llegamos a este cambio? Como les decía, todas estas objeciones se fueron tramitando como reformas constitucionales, que no llegaron a ningún puerto porque claramente el proceso constituyente por una nueva constitución reemplazó la posibilidad y la oportunidad de estas reformas constitucionales. Pero teniendo en cuenta esas objeciones, que son muchas, pero al menos estamos destacando dos, las alternativas que se barajaron fueron, en términos muy someros, reemplazar el Tribunal Constitucional por un control judicial difuso, es decir, que cualquier órgano de un tribunal de justicia pudiera ejercer este control. Yo diría que era una posición minoritaria. Volver al sistema de control de constitucionalidad radicado en la Corte Suprema, más bien en una sala, era la propuesta, vigente en las constituciones previas, la del 25 y la de 1980 hasta el año 2005, que en realidad yo creo que la Corte Suprema no estaba en disposición de aceptar o con ánimo de aceptar esa atribución, pero también fue una propuesta que tuvo un espacio en el seno de la Convención Constitucional, y la que finalmente quedó reflejada en el borrador, que es un control de constitucionalidad concentrado en un órgano,
un órgano especializado, que es la Corte Constitucional, con competencias limitadas, claramente limitadas en el ámbito previo o preventivo, como decía Gaspar, con cambios a la acción de inaplicabilidad, modificando también su integración. Esta es la posición que en definitiva se reflejó y se refleja en el borrador de texto constitucional. ¿Por qué insisto tanto en la distinción previo-preventivo? Porque el que el control sea previo es antes de la entrada en vigencia de las normas, y preventivos para prevenir la inconstitucionalidad. Suele ocurrir que el control previo también es preventivo. Y eso entonces nos permite marcar la diferencia. Es muy importante esa diferencia a propósito de los tratados internacionales, porque lo que se previene es que luego el Estado, al declararlo inconstitucional, incumpla obligaciones internacionales. Es simplemente un detalle para la conversación. Entonces, respecto a todas las ideas de reformular las atribuciones del órgano de justicia constitucional estaban principalmente colocadas en el control previo. Y en este supuesto, entonces, las opciones eran eliminar completamente el control previo o limitar el control previo a los tratados internacionales, a las reformas constitucionales y a los vicios de forma, porque son supuestos en los que luego no puede haber control posterior o represivo, nuevamente utilizando estas categorías. Yo diría que claramente la segunda opción no prosperó porque el borrador de texto constitucional elimina completamente el control previo. Lo complejo, a mi juicio, esta es simplemente una opinión, lo complejo es que las atribuciones de control previo que no permanecieron en el texto, no se pueden controlar posteriormente. O sea, no hay posibilidad de controlar posteriormente la reforma constitucional, ni los tratados internacionales, y habría opción de los vicios de forma a propósito de la declaración de inconstitucionalidad. Serían esos supuestos entonces situaciones que no tendrían control de constitucionalidad, reforma y tratados internacionales. De todas maneras hay nuevas atribuciones en este órgano, más allá de las que tienen que ver con el control de constitucionalidad, que son bien interesantes, que quisiera compartir con ustedes en estos pequeños segundos que me van quedando, que es que el Tribunal Constitucional la Corte Constitucional extiende el ámbito de sus competencias para resolver conflictos de competencia. Hoy el Tribunal Constitucional resuelve conflictos de competencia entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales inferiores de justicia, pero la Corte Constitucional va a resolver los conflictos que se susciten entre las distintas entidades territoriales que se establecen en la nueva estructura del Estado regional. Y esto es muy importante porque en gran medida la justificación de la Corte Constitucional tiene que ver con la posibilidad de resolver esos conflictos de competencia. Pero además se agregan otras atribuciones donde la Corte Constitucional puede resolver conflictos de competencia entre órganos netamente políticos, como por ejemplo los que se susciten entre las cámaras, Congreso de las Diputadas, Diputados y la Cámara de las Regiones, pero también entre las cámaras y el Presidente de la República. Esto es una novedad absoluta, que es una de las atribuciones nuevas de la Corte Constitucional. Me quedan 2 minutos. A propósito de la integración. Había un conjunto de objeciones a la integración. Primero, que el número de juezas o ministros no era suficiente para, por ejemplo, dividirse en salas y asumir todo el trabajo que actualmente ejerce el Tribunal Constitucional, que ese número además era impar, lo que suponía todo un problema a propósito de los empates, porque el presidente lograba dirimir las votaciones y hacía muy difícil elegir al presidente o presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Cuál era la situación de los órganos que designaban juezas, jueces o ministros del Tribunal Constitucional? Fundamentalmente la Corte Suprema, porque es un órgano no político, ejerciendo la posibilidad de elegir integrantes de un órgano como el de Justicia Constitucional, que no habían procesos adecuados de auscultación ciudadana de los nombramientos, que no había una integración paritaria de género de sus miembros. Esto lo tratamos hace un par de años atrás en un documento con Yanira, cuando la paridad nos parecía algo así completamente lejano. Era una propuesta de un tribunal constitucional paritario, y también que, siendo este un órgano que tomaba decisiones con incidencia política, estaba completamente exento del control. Sus decisiones no están sujetas a ningún tipo de control, ni sus miembros. Es decir, los ministros del Tribunal Constitucional no pueden ser
actualmente acusados constitucionalmente, y la noticia es que tampoco lo será en el nuevo texto. ¿Cómo se generan, digamos, cambios a propósito de la integración? Todos muy positivos a mi juicio. Lo primero es que se aumenta el número de 10 a 11, se genera así un número impar, por lo tanto desaparece el problema de que haya que dirimir en caso de empate a través del presidente o presidenta del órgano. La integración es paritaria, como la de todos los órganos constitucionales colegiados de la Constitución, que además se establecen ciertos criterios de mérito y técnicos para la designación de estos jueces o juezas, ya no se llaman ministros, y además tienen que tener una reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional y académica en distintas especialidades del derecho. O sea, personas, digamos, no con un perfil político, sino que más bien con un perfil técnico. Lo interesante es que ya no designa la Corte Suprema, sino que designa el otro órgano que de alguna manera se va a hacer cargo de aquellas funciones que no son jurisdiccionales, que actualmente ejerce la Corte Suprema, como es el Consejo de la Justicia, nombra 4, y hay una serie de inhabilidades que podrían propiciar que este órgano deje de tener, digamos, la objeción de un carácter político en su integración, porque no pueden ser elegidas o elegidos como jueces quienes hubieran desempeñado cargos de elección popular o que hayan sido ministros de Estado u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno durante los 2 años anteriores al nombramiento. Lo último es que respecto al control político, que era una de las objeciones, no se estableció que los ministros de la Corte Constitucional sean acusables en juicio político. En definitiva, ustedes verán y podrán valorar los cambios que se han hecho a la justicia constitucional, solo en 2 dimensiones, atribuciones e integración, pero hay mucho para conversar probablemente a propósito de las preguntas. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias, profe. Vamos a pasar a la segunda etapa, gracias a las 3 profes. La idea es que hagamos preguntas puntuales y que las respuestas sean excepcionalmente puntuales, en 60 segundos. Y a cada pregunta, las 3 pueden responder. Entonces, así, alguno de ustedes, por ejemplo, Miriam podría responder o hacer un comentario sobre algo medio ambiente, o Verónica sobre algo del Tribunal Constitucional. La petición, sí, perfecto, de la audiencia es que las respuestas sean muy puntuales, modo cuña de televisión, así 40 segundos, 50 segundos. Entonces, hay algunas preguntas que me han llegado por interno, otras que están poniendo en el Facebook y yo se las voy a enunciar. La primera pregunta fue hecha por Fabricio y establece si en este régimen constitucional qué relación va a tener el agua en relación a la tierra por donde fluye el agua. Así que por favor, profe Vero, adelante. Está muteada. Bueno, el código del 81, el código de agua del 81 separó el agua de la tierra porque consagró la posibilidad de enajenar, ¿verdad?, los derechos de agua en un mercado de las aguas. Hoy día el borrador de nueva constitución determina que ya no hay propiedad sobre las autorizaciones de agua que se otorguen en el futuro y que ya no va a haber mercado de las aguas. Pero como las autorizaciones de agua se van a otorgar siempre de manera temporal, yo tampoco diría que se va a volver al sistema anterior en que la tierra estaba unida al agua, salvo una norma del Código de Agua recientemente modificado que dice que el Estado velará por la integración entre el suelo y agua de las tierras y territorios indígenas. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario de Yanira o Miriam sobre el tema de las agua-tierras? Excelente, muchas gracias. Otra pregunta que nos llegó por interno fue principalmente para la profe Yanira y tiene que ver con cómo se responde a la pregunta tan frecuente de ¿qué sacamos con asegurar tantos derechos? ¿Quién los paga? ¿Qué pasa si no hay financiamiento? ¿O cómo se responde a la pregunta sobre cómo financiarlos? Es una pregunta muy típica y presente en todos lados. Profe, por favor. Sí, yo diría que no, que en la medida de que la regulación de los derechos está entregada a la ley, ya sea que se diga o que no se diga expresamente, ¿no?
por definición, las preguntas del financiamiento van a quedar ajustadas a los procesos de discusión legislativa que además van llevando normalmente su discusión en clave económica o presupuestaria, y que lo más importante es tener en cuenta que hay una creencia que es falsa, y si uno logra sobrepasar esa creencia, va a entender mejor que no solo son derechos caros los derechos sociales. O sea, buena parte de nuestras reivindicaciones sobre seguridad, sobre tribunales, sobre garantía de derechos políticos, por ejemplo, los relacionados con las elecciones que se han ido complejizando, van generando un gasto incremental. Por lo tanto, si nos preocupa la cuestión del presupuesto, debiera preocuparnos en ambas esferas de la cuestión. Con todo, los sistemas democráticos siempre se organizan para que esas discusiones vayan siendo canalizadas por el proceso político ordinario. Y aquí la única salvedad constitucional sobre los derechos sociales es la regla de progresividad, pero la regla de progresividad no es garantía automática del derecho, sino vaya aumentando su protección progresivamente. La lógica es que esto se vaya haciendo de una manera ordenada y sostenible, y en la discusión de transitorias también va a aparecer la discusión que ya aparece en la misma propuesta que envió el Ejecutivo, la cuestión de mantener la manera en que se va a ejecutar esas normas todas de la Constitución, preservando también un principio de sostenibilidad presupuestaria. Así que todo eso está previsto, no hay ninguna razón, creo yo, para angustiarse por esta cuestión. Muchas gracias. Pregunta para la profe Verónica. ¿Qué aspectos son inéditos en términos medioambientales en esta Constitución? Bueno, desde lo ambiental yo creo que es inédito y es muy importante la declaración de que estamos en una crisis climática y ecológica, y que por lo tanto tiene que haber una administración ecológicamente responsable. Esto es inédito porque no hay ninguna otra constitución que lo diga, y va a implicar tremendo desafío en relación a las actividades económicas, porque no es que no se pueda hacer nada, no, sino que tenemos que hacerlo de manera responsable, pero ya no solo por nosotros, sino que también por la vida misma de la naturaleza. O sea, no se nos puede secar un río, eso es lo que quiero decir. Ya no es posible que se seque un río de Petorca o la laguna Culeo por tantas extracciones ilegales. Y lo que más me impacta como política pública es que se ha decidido avanzar en la lucha contra el cambio climático, no solo con tecnología para mitigar los efectos invernaderos, dejar atrás el carbón, sino a través de soluciones basadas en la naturaleza. O sea, el Estado va a invertir recursos, por ejemplo, en restaurar humedales, en limpiar el océano. ¿Por qué? Porque ellos son los que más capturan carbono. Entonces, esa es una política pública que a mí me parece interesante. Y la otra es que se tiene que fomentar la gestión comunitaria del agua. El Estado debe fomentar, debe promover, debe facilitar la gestión comunitaria del agua en los territorios generalmente rurales, que están bien como abandonados. Entonces va a haber que ponerle más personal estatal, más capacitación a las comunidades para que ellas tengan un derecho humano al agua importante. Ahora, a mí en lo personal, desde lo ambiental, creo que un gran desafío va a ser que se ordene el territorio, el ordenamiento territorial, sobre todo el mundo rural, donde no hay regla, cada uno hace lo que quiere prácticamente en el mundo rural. Mire lo que está pasando con las parcelas de agrado y que después no tienen agua. Se dice que ahora el ordenamiento territorial, o sea, cuando tú determines cuáles son los usos prohibidos, permitidos, y en el mundo rural preferentes, tienes que mirar si hay agua y si habrá para 30 años. Esa integración del territorio con el agua, esa mirada de que para planificar los usos de suelo tienes que mirar si hay y habrá agua, me parece a mí también innovador, importante, novedoso. Muchas gracias, profe. Pregunta que me hacen para, bueno, cualquiera de las tres, pero principalmente para Miriam, es
¿qué relación tiene la Corte Constitucional con la firma de tratados internacionales? Pensé que todos los dos temas anteriores iban a ganar preguntas para el Tribunal Constitucional. Y creo que justamente es uno de los temas complejos porque, como decía en la presentación, los tratados internacionales son una fuente del derecho muy importante, especialmente nosotros lo hemos utilizado para suplir los vacíos de la actual Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, y hoy justamente los tratados en el borrador de texto constitucional asumen todavía un rol más importante porque se integran los tratados y los contenidos de ellos a la Constitución material y además se le reconoce rango constitucional. Sin embargo, en el borrador de texto constitucional, estos tratados no son controlados de manera previa y preventiva. Y como los tratados no son preceptos legales, yo creo que no podrían ser controlados por el Tribunal Constitucional a propósito de la acción de inaplicabilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se evita que un tratado internacional contrario a la Constitución se incorpore al ordenamiento jurídico? Y ahí creo que hay un problema, eventualmente será otro tipo de control, no de constitucionalidad, el que permita resolver esta dificultad, y me imagino que pueda ser el control político que haga el órgano como el Congreso de los Diputados y Diputadas, el que pueda hacer ese tipo de control, que ya no va a ser de constitucionalidad, que ya no va a ser de juridicidad, pero sí podría ser un control político de los tratados. Muchas gracias, Miriam, tremendo tema, más difícil de lo que pensaba. Mucho más complejo. Sí, otra pregunta de un vecino aquí de Palena, de Álvaro Giannini, nos dice, y esto yo creo que un poco para Verónica, quizás para Yanira también, respecto a las competencias de las entidades territoriales en términos de autogobierno, la expresión autogobierno para comunas o para otras entidades territoriales. Específicamente dentro de las atribuciones del autogobierno está la protección de los ecosistemas comunales, eso dicen las atribuciones de las comunas, la protección de los ecosistemas comunales y derechos de la naturaleza. ¿Cómo creen que esto podría implementarse en la práctica? La protección de la naturaleza y la protección de los ecosistemas comunales desde las comunas u otras entidades territoriales. Bueno, ya tenemos algunos instrumentos a nivel comunal que son los planes reguladores, aun cuando ellos solo pueden reconocer las áreas protegidas oficialmente declaradas por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, tenemos un instrumento que es el ordenamiento, la planificación territorial en cada comuna, pero deberíamos modificar la ley y deberíamos dejarlos crear áreas protegidas, porque así lo establece ahora la Constitución, que todo instrumento de planificación territorial y de ordenamiento territorial podrán crear áreas de protección. Así que desde ahora los planes podrán crearlo. En segundo lugar, ya tenemos también para las comunas la ley de humedales urbanos. Y es un instrumento de protección de los ecosistemas humedales y por lo tanto de los derechos de los humedales como naturaleza, y que se aplica solo al urbano, es decir, dentro de los límites urbanos, y eso corresponde a las municipalidades hacerlo. ¿Y en qué se traduce? En que si se declara un humedal como urbano, entonces ciertas actividades quedan limitadas, todas tienen que entrar a evaluación ambiental, y el plan regulador comunal debe establecer condiciones específicas para las edificaciones que quieran hacerse en o en torno a ellos. Pero hay otros instrumentos a los cuales podemos recurrir. Ordenanzas, sobre todo para el tema de el control de los residuos, de los plásticos, como ya lo hemos hecho, y lo que se hace en otros países también, que es bien importante, es proteger los ecosistemas más valiosos con áreas en que no se pueda construir a su alrededor y que los usos sean compatibles para que no los contaminen. Porque hay que preocuparse no solo que desaparezcan,
los ecosistemas, sino que no se deterioren. Y otro tema súper interesante que no hemos logrado hasta ahora es la protección de los bosques y la protección de la gente cuando están cohabitando, están las casas alrededor de bosques nativos o de plantaciones. Y la pregunta es, si ya hay un bosque o una plantación, ¿tenemos que prohibir construir casas? ¿O estando la casa, se tiene que prohibir plantar? ¿Y qué hacemos con los bosques que ya están al lado de las casas? Hasta ahora no teníamos una solución porque en urbanismo se decía que un plan regulador solamente podía referirse a las construcciones, pero no prohibir las plantaciones o ordenar la corta de las plantaciones para la protección de las personas contra los incendios. Pero todo eso se puede perfectamente vía legal regular con la zona de interfaz urbano-rural, establecer una interfaz donde no pueden estar las viviendas al lado de plantaciones o bosques nativos. Por ejemplo. Muchas gracias. 2 preguntas para la profe Yanira. La primera, nos preguntan si es lo mismo, vale la pena armonizar la expresión derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales, estas 3 expresiones que están presentes en el borrador. Y lo segundo, que también tiene que ver con los derechos, para juntar 2 aspectos en la misma, es que ocurre en algunos casos donde hay colisión de derechos. Bueno, aquí Eduardo Ahumada pone en particular el ejemplo del derecho a manifestación, que puede incluir quema de neumáticos y cómo los neumáticos pueden alterar el derecho a vivir en un aire limpio, o el derecho a la vivienda digna versus una toma de terreno a alguien que no tiene vivienda y la toma de terreno la usa para poder satisfacer el derecho a la vivienda. Entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza para esos choques? Que en derecho yo he aprendido ahora, porque yo soy médico, que eso se llama colisión de derechos. Por favor, profe. Respecto de lo primero, que creo que es una pregunta de Miriam, yo la verdad, o sea, la primera cuestión es si vale la pena uniformar la terminología. Yo diría sí, vale la pena, y de hecho ese es el ejercicio de la Comisión de Armonización, y efectivamente hay a lo largo todavía del borrador diferentes fórmulas que se van utilizando, no solo en este caso, que convendría uniformar. Ahora yo no... Aunque entiendo que normalmente uno en clases de derecho constitucional dice, mira, hay una distinción entre derechos constitucionales, derechos humanos y derechos fundamentales, a mí siempre me ha parecido que esa distinción en la práctica jurídica no es tan relevante. Es decir, que uno podría, quizás la única que yo descartaría, porque me parece que es la opción más restrictiva, es la de derechos constitucionales. Y la distinción habitualmente entre derechos humanos y derechos fundamentales está en la órbita de la terminología de derechos humanos. Se utiliza más típicamente en el lenguaje internacional y con una cláusula de apertura al derecho internacional. Obviamente tenemos esos 2 tipos de derechos. Pero a mí me parece que se ha ido imponiendo en el caso chileno derechos fundamentales, que yo creo que es meramente cultural. Los argentinos hablan de derechos humanos y no tienen ningún problema en su práctica. Por lo tanto, creo que la razón es idiosincrática en el caso chileno. Yo no introduciría muchos cambios porque además, en general, la doctrina y los tribunales entienden que derechos fundamentales cubren también los derechos humanos del sistema internacional. Así que me parece que es una opción intermedia que no sería disruptiva. Y respecto de la colisión de derechos o conflictos de los derechos, hay que entender, y esta es una discusión que se planteó, por ejemplo, mucho a propósito de la cláusula de derechos reproductivos, ¿no? ¿Qué pasaba con esa cláusula y eventualmente la protección de otros bienes jurídicos estén o no nombrados en la Constitución? O sea, el escenario de conflictos entre derechos no solo es un escenario posible, sino que es la práctica habitual que hoy día están conociendo buena parte de el actual recurso de protección, que se cambiaría, las cortes, ¿no? Corte de apelaciones, normalmente buena parte de lo que recibe es eso, conflictos de derechos entre particulares. Por lo tanto, esto es como el pan cotidiano del derecho constitucional. Y mientras más personas tengamos, más titulares,
¿Qué es lo que ocurriría aquí? Que además es el ADN del derecho constitucional en materia de derechos fundamentales, lo más probable es que se va a amplificar esos conflictos. Ahora, el derecho constitucional tiene herramientas, y damos la formación que se le da normalmente a abogados, abogadas, jueces y juezas, está pensada para resolver razonablemente bien esos conflictos sin que necesariamente el texto constitucional tenga una receta para cada caso. De hecho, esas recetas se construyen a través del texto constitucional, a través de lo que dicen las leyes y a través de las interpretaciones. Probablemente muchas de las interpretaciones que tenemos ahora sobre derechos van a trascender el texto actual. Y también van a empezar a dialogar con el nuevo texto. Si el derecho constitucional tiene todas unas espaldas, no solo en Chile, sino en el mundo, que permiten entonces que se resuelvan cosas. Yo diría que sí, y también lo prevé el texto constitucional, para derechos que son nuevos o que beben de otras lógicas, como por ejemplo los derechos de género, se va a requerir entrenamiento especial, y por eso también es que el propio texto está preveyendo que hayan capacitaciones especiales para ese tipo de conflictos. Lo propio va a ocurrir con la pluralidad, caso pluralismo jurídico, etcétera. Va a haber que tomar probablemente resguardos para garantizar que esos nuevos derechos no se transformen en derechos de papel. Pero más allá de esas cuestiones, que son naturales, diría yo, el sistema está preparado para absorber conflictos determinados, y yo diría, y con esto cerraría, que lo importante es que esos conflictos se resuelvan con atención a las particularidades de los casos concretos. Eso es lo relevante. No hay respuestas en abstracto, no hay respuestas que funcionen siempre para todos los casos, sino que lo que hacen los tribunales y lo que debieran hacer es ser muy consistentes con las condiciones particulares de los casos y con los tipos de titulares que invocan esos derechos. Súper, muchas gracias, profe. Las últimas 2 preguntas para la profe Verónica y después quedan 2 más para Miriam. Para la profe Verónica preguntan 2 cuestiones. La primera, ¿cómo la protección de la naturaleza podría afectar la inversión? Que es una pregunta que se repite mucho, y en consecuencia el crecimiento y el empleo. Y nos pregunta Carolina Riquelme de la Universidad de los Lagos también, ¿por qué los titulares de actividades económicas no debieran sentir temor por el paso del Estado social, del Estado subsidiario al Estado social? También voy a hacer la pregunta para Yanira, ¿por qué los titulares de actividad económica no debieran sentir temor? Por favor, Verónica. Está muteada. Me pasa siempre. Bueno, lo que pasa es que los derechos de la naturaleza, que en el fondo implica respetar la integridad, digamos, de los componentes de la naturaleza, los ecosistemas, sus ciclos, lo mismo que buscamos con la custodia pública de la naturaleza, es elevar el estándar de protección, porque lo que tenemos hasta ahora no sirvió. Entonces es como una búsqueda de un estándar superior para hacer las cosas. No se trata de no hacer nada, de que no hayan actividades, pero que se realicen con otros estándares. Y eso, claro que te puede producir momentos como de incertidumbre, pero hay muchos países que hacen hace rato cosas mejor que nosotros desde lo ambiental y tienen inversión igual. Yo entiendo que, de hecho, el susto que hubo respecto a minería, porque recién se cambió que ya no habían derechos de agua, que no daban propiedad, que eran simples autorizaciones y que ya no se podían comercializar. Y eso se podía trasladar a minería. Fue tanto el susto de la inversión en minería, de cómo se iba a afectar a Codelco, las inversiones en el litio, por inversión extranjera, que no se aprobó nada en minería al final. No se tocó a las concesiones mineras, nada. Por el susto, yo creo que fue por eso. Y yo llamaría un poco a reflexionar de que las cosas se pueden hacer mejor y que hay límites que no se pueden sobrepasar. O sea, yo preferiría un Estado que invierta en tecnología, en innovación, en su científico, y que vendamos, quizás no saquemos tantas rocas y no saquemos tanta madera y vendamos productos más elaborados que nos van a redituar mejor,
antes de seguir como estamos. Y la Constitución ya dijo que así no podemos seguir. Estableció límites, una administración ecológicamente responsable. Y todos se tienen que subir al carro, si se puede. Claro que es más caro, pero yo me acuerdo que cuando recién se dictó la ley del ambiente y empezamos a sacar las normas de emisión que te imponían límite a las calderas de las empresas y tenían que comprar equipos electrostáticos para capturar el material particulado, bueno, fueron inversiones importantes también, pero se logró y hoy día respiramos un aire mejor. Entonces, tenemos que pensar que es verdad que implica quizás inversiones cuantiosas o incertidumbre, pero tributa al beneficio colectivo y esa vida mejor nos la merecemos. Muchas gracias, profe. No sé si Yanira le gustaría hacer algún comentario sobre por qué Sí. podrían tener miedo las personas jurídicas, sobre todo, que están menos protegidas o menos mencionadas. Muy cortito, una cosa interesante es que se refuerza en un sentido, yo diría, más expansivo la libertad de desarrollar actividades económicas, porque también se reconoce la libertad de emprender y se reconoce un lugar especial para emprendedores que están en una posición más difícil, ¿no? Y esto creo que a la ciudadanía más bien debiera simpatizar con esta idea, ¿no? Porque es lo que hemos venido diciendo en el último tiempo, que los emprendedores necesitamos darle mejores condiciones y al mismo tiempo se garantiza los términos en que realmente debe garantizarse la libertad económica, que es en términos competitivos, es decir, la Constitución se compromete al nuevo texto con garantizar condiciones de competencia para un mercado. Y claro, en esas condiciones obviamente está resguardada, que son las condiciones de rigor, no hay nada de raro en resguardar solo cuando hayan condiciones de competencia, y por eso también se prohíben fórmulas como la corrupción. Así que yo diría que la ciudadanía en general debiera mirar con simpatía esa cláusula. Muchas gracias, profe. Y la última pregunta para ir cerrando a la profe Miriam, está escrita ahí por Pato Vargas. ¿Qué le parecen los cambios en las acciones de aplicabilidad e inconstitucionalidad? ¿Y qué le parece el cambio del recurso de protección a la acción de tutela? Si pudiera, profe, como si lo estuviera explicando un niño de 3 años, para que podamos todos entender la diferencia entre aplicabilidad e inconstitucionalidad y qué pensamos de los cambios. Bueno, gracias a Patricio por la pregunta. La inaplicabilidad cambia en el contexto del borrador de texto constitucional, más adelante el texto constitucional, porque se desprende un poco de la gestión pendiente y mira más los efectos contrarios a la Constitución. Creo que es un cambio importante y por supuesto en relación con la acción de inconstitucionalidad, que es la acción de inaplicabilidad es con efectos particulares, es decir, que la norma no se elimina del ordenamiento jurídico, sino que permanece, pero en ese caso no va a ser aplicable por ser sus efectos contrarios a la Constitución. Yo diría que ahí hay un cambio, pero cambios menores. En cambio, la acción de inconstitucionalidad, que permite que el Tribunal Constitucional declare con efectos generales la inconstitucionalidad y por lo tanto ese precepto legal se elimina del ordenamiento jurídico, es posible. En la actual Constitución la acción de inconstitucionalidad prácticamente no se ha podido declarar, o se ha hecho muy pocas veces por varias razones, por sus presupuestos y porque además el quórum que tiene previsto es muy alto. En cambio ahora un par de declaraciones de inaplicabilidad permite al tribunal, a la Corte Constitucional, declarar la inconstitucionalidad, y eso va depurando el ordenamiento jurídico de aquellas normas que son contrarias a la Constitución. No necesariamente en el caso concreto, sino que, por ejemplo, por algún vicio de forma son contrarios a la Constitución. Es súper difícil de explicar esto en términos tan sencillos, hice mi mayor esfuerzo, creo que no lo logré, pero veo cambios positivos en ese ámbito. Y creo que el cambio claramente más positivo tiene que ver con la acción de tutela de derechos fundamentales. El recurso de protección o la acción de protección estaba diferenciado según derechos. Gracias, Verónica, por decir que lo logré. El recurso de protección solo protegía o garantizaba estos derechos de libertad o las libertades económicas, y no así los derechos sociales. En cambio, la acción de tutela de derechos fundamentales ampara prácticamente todos los derechos, y es que no todos los derechos que están previstos en la Constitución.
los derechos que señaló Verónica, la amplia gama de derechos que señaló Yanira, todos sin distinción van a ser protegidos por la acción de tutela de derechos fundamentales. Yo creo que esa es una gran noticia. Cuando nosotros pensábamos en la nueva Constitución decíamos derechos más robustos y derechos todos garantizados. Y esto se cumple, no solamente porque los derechos se consagran, sino porque hay una acción que permite exigirlos cuando existe una vulneración del derecho ante un tribunal de justicia. Y cuando digo ante un tribunal de justicia, ahora va a ser un tribunal de instancia. Por lo tanto, también va a haber mayor acceso a la justicia. Las personas no van a tener que recurrir solo ante las cortes de apelaciones, sino que van a poder recurrir a sus tribunales más cercanos, y la Corte de Apelaciones va a ser el tribunal de apelación. Y también es una buena noticia la posibilidad de que la Corte Suprema tenga un canal, tenga una vía para ir unificando esa jurisprudencia, porque también en acciones de protección hay bastante dispersión de pareceres. Por ejemplo, para resolver los conflictos que señalaba recién Yanira. Entonces, me parece que son dos cambios bien importantes y que son buenas noticias. Excelente, muchas gracias Miriam, Verónica, muchas gracias profes. Se perdió por ahí Yanira, muchas gracias a las tres. Gracias también a las personas que han estado atentas al Zoom y a las personas que han estado ahí escribiendo mensajitos desde el Facebook. Muchas gracias y las vamos a estar probablemente cateteando por interno para hacerle preguntas y poder avanzar en explicar y transmitir todas las cuestiones que hay que hacer en estos próximos 3 meses. Así que muchas gracias, un abrazo y se levanta la sesión. Chao, gracias.